Hola y bienvenidos. Mi nombre es José Daniel de León Alvarado y el día de hoy vamos a hablar del calor, un principio muy importante en la refrigeración. Primero hablemos del concepto de refrigeración. Refrigeración es mover el calor prácticamente de un lugar a otro. Aquí el concepto dice un lugar donde estorba a un lugar donde no estorba. Regularmente el calor nos estorba, máxime cuando se trata de una habitación. Aquí tenemos un ejemplo, un aire acondicionado, que es uno de los dispositivos de refrigeración que más se utiliza hoy en día. Volviendo al tema, calor. El concepto de calor es la energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. Se origina por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. En pocas palabras, cuando hablamos de calor, hablamos de movimiento de energía. Cada vez que la energía se mueve, se transforma en otro tipo de energía, siempre va a aparecer el calor. Siempre produce calor. El trabajo produce calor. Cada vez que hay trabajo, vamos a tener calor. Pero calor no solo hay de un tipo, hay de varios tipos. Principalmente vamos a hablar del calor latente y el calor sensible. El calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase, o sea, cambio de estado de materia, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o de líquido a sólido o de gaseoso a líquido, cuando hablamos de los cambios de la materia, de los estados de la materia. Y el calor sensible es la energía calorífica que suministra a un objeto, a un cuerpo, para que éste aumente su temperatura, sin afectar su estructura molecular. O sea, aumentamos la temperatura del agua, pero sigue siendo agua. Tengo agua a 15 grados centígrados, tengo agua a 90 grados centígrados. No ha cambiado su estructura molecular, sigue siendo agua. Aquí tenemos unas imágenes de ejemplo donde podemos ver, tomando como referencia el agua como fluido, en qué puntos es calor latente y calor sensible. Si vemos 0 grados centígrados, que es el punto de congelación del agua, tenemos que es calor latente. ¿Ya? De 0 a 100, tenemos que es calor sensible, hay un pico en el que se eleva la temperatura. Más sin embargo, en cualquiera de los grados que se encuentren de 0 a 100, sigue siendo agua. Y de 100 grados en adelante, si se convierte en gaseoso, que es el punto de ebullición del agua. De 100 para adelante podemos decir que es gas o que es un vapor de agua. De igual manera, para abajo, de 0 para abajo, a los menos 20, menos 30, sigue siendo un sólido. Es agua, pero su estructura molecular es sólida. Sus átomos están más juntos, por tanto, se solidifica. Y aquí tenemos eh, cómo se llama cada una de las fases o el punto que cambia, ¿verdad? De sólido a líquido se le conoce como fusión, de líquido a gaseoso, vaporización, de gaseoso a líquido, condensación, de líquido a sólido, solidificación o congelación. Y cuando pasamos de gaseoso a sólido, eso es una sublimación regresiva. Y cuando pasamos de sólido a gaseoso, es una sublimación progresiva. Hablemos del hielo seco, que sirve para hacer el humo en los espectáculos que vemos hoy en día. Ahora, ya vimos qué tipos de calor hay, cómo se comporta el calor. Ahora, el calor se mueve, porque en realidad la energía siempre está en movimiento. Y al movimiento de calor le conocemos como transferencias de calor. Las transferencias de calor son de tres tipos básicos. Vamos a hablar de una forma muy sencilla de cada una de ellas. En las próximas clases podríamos adentrar más en cada una. Hablemos de los tres tipos: conducción, radiación y convección. Que hay un ejemplo, podemos ver la imagen de una olla de agua, que si la colocamos en la hornilla transfiere el calor a través de la radiación, ¿ya? El agua transfiere el calor a través de convección y el calor de la olla se transfiere al mango de la misma a través de la conducción y nos puede llegar a quemar. Hablemos de conducción. Conducción es la transferencia de calor que existe cuando hay contacto físico. El calor se va a mover del punto más caliente al menos caliente. Ustedes observan, acá está la llama, y la llama está transfiriéndole calor a esta parte
podemos decir que es una barra de metal, y el calor empieza a caminar al punto menos caliente. El siguiente ejemplo es la radiación. El ejemplo más claro es el sol. El sol nos transfiere sus rayos solares, las luces ultravioleta a través de la radiación. Esto hace que el planeta se mantenga caliente y también el planeta tenga energía. También podemos tener ejemplos de radiación, una bombilla, una hornilla eléctrica, una llama incluso nos transfiere el calor a través de radiación. Y por último, la convección, que la convección es la transferencia de calor a través de un fluido. Esta es la que más utilizamos en refrigeración por el tema de los refrigerantes, que son fluidos. Pero para que tengamos idea de qué es un fluido es todo aquel cuerpo que tiene la propiedad de fluir y que carece de rigidez y elasticidad. Y por eso cede inmediatamente a cualquier fuerza y tiende a alterar su forma. Recordemos que los refrigerantes regularmente los vamos a encontrar en estado líquido y gaseoso. Bueno, esto fue todo. Espero que les sirva y nos vemos en una próxima. Adiós.